¿Cómo están, queridos hermanos? Reciban todos un fuerte abrazo, un saludo muy especial para todos, para cada uno de ustedes, desde donde estén recibiendo esta señal. Agradecemos a Abba Yahweh estar en un nuevo Shabbat que comenzó a la puesta del sol, agradecidos de poder guardar, de poder obedecer y de poder celebrar los días que Abba Yahweh ha establecido. Y uno de ellos es guardar Shabbat, cada séptimo día de la semana. Y de acuerdo al calendario de la Torah, hoy es el séptimo día de la semana y que guardamos con mucho gozo, con mucha alegría. Y también nos gozamos de todos los que a través de, de la palabra de Abba, ¿no? Y que se han sometido a ella, también están guardando Shabbat en este hermoso Yom. Abrazos para todos, que Yahweh los bendiga, que la gracia de Yahshua abunde y que este nuevo Shabbat sea de gran bendición para todos. Recuerden, en cada Shabbat, papá está en casa. Abrazos y bendiciones para todos. Voy a dejar con ustedes a mi esposa, quien también les va a saludar. Shabbat Shalom a todos, qué bendición estar conectados nuevamente en este nuevo Yom, en este nuevo Shabbat que nuestro amado Abba Yahweh nos permite celebrar. Como decía mi esposo, nosotros celebramos solo las fiestas que Yahweh nos ordenó. Desde que conocimos esta hermosa verdad, que es Yahshua, su hijo Yahshua, que dice Sudabar, conoceréis la verdad acerca de mí. Y esta verdad acerca de mí, Yahshua, nos hará libre. Nos ha hecho libre de muchas tradiciones, de muchas cosas que el Olam nos fascina con sus celebraciones. Y ayer caminábamos por el centro de Santiago, de la capital, y dábamos gracias a Yahweh porque veíamos a mucha gente como acelerada, ansiosa por comprar el último obsequio, el regalo, estresados. Y dábamos gracias a Yahweh. Algunos nos dirán, se volvieron Grinch, porque así llaman a los que no celebramos estas fiestas. Creo que para hacer un regalo, un obsequio, puede haber cualquier instancia, todos los días uno debe ayudar. Es más, Yahshua, nuestro Adón, nos ordenó bendecir a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, no solamente en una fecha como esta, lo podemos hacer todos los días, a cada instante, cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. Yahshua nos ordena hacerlo, no tiene por qué ser en una fecha así. Es más, nuestro Adón no nació en una fecha como esta, es un error. La Torah no habla de que Yahshua nació un 25 de diciembre, y todas esas verdades las hemos ido aprendiendo juntos, y qué bendición que Yahshua nos haya sacado del error. Pedimos a Yahweh que tenga rajem de los que aún no han sido despertados, de los que aún están fascinados por Babel, y que estas fiestas, aunque quieran decir lo que es bonito, que se comparte con la familia, es una excusa de querer engañarse a uno mismo diciendo que es bonito, que es para estar en familia, cuando uno puede hacerlo cualquier día y no necesariamente siguiendo las tradiciones de este Olam, porque no somos de este mundo. Y eso nos quedó tan grabado, porque antes lo decíamos, pero seguíamos en el mundo, y ahora que conocemos esa verdad sabemos que no somos de este Olam, que no pertenecemos a este mundo. Por eso no celebramos nada que Yahweh no ordene que celebremos, y nos gozamos por este día, porque este día sí Yahweh lo hizo para que nosotros nos gozáramos, porque especialmente en este día nuestro Abba Yahweh está con nosotros. Les bendigo, deseo con todo mi corazón que esta jornada, como siempre, sea una jornada maravillosa donde juntos podamos crecer, seguir saliendo del error, seguir creciendo para juntos conducirnos al Malhut de nuestro Abba Yahweh, y que nuestro Adón Yahshua, en su infinita misericordia, en su amor, en su inmenso amor, los abrace a cada uno de ustedes. Shalom, shalom. Sin duda para el mundo este día es especial, eso ya lo sabemos. Nosotros, por gracia de Abba Yahweh, fuimos despertados, de eso usted ya lo sabe. Pues esta misma experiencia la han tenido ustedes. Y
tomándome un poco de lo que decía mi esposa, lo más probable es que muchos de ustedes en esta fecha a lo mejor están experimentando estos sentimientos encontrados de qué hacer, cómo reaccionar. Quizás alguno hoy se sienta un tanto presionado, producto de que igualmente festejó, celebró lo que Abba Yahweh no ha ordenado. Por mucho que lo bañen de bondad, de lindo, de bonito, de familia, está bien. Cualquier reunión provoca eso. Estuvimos ahí, venimos de allí. De hecho, yo era uno de los fanáticos de esta festividad. Oh, sí. Y mi esposa sabe, esta fecha para mí era, no hay ningún día del año mejor que este. Y al punto de ser exagerado. Y sé de lo que les hablo. Entonces, muchos de ustedes a lo mejor, espero que no tantos, a lo mejor están ahora con el desazón de haber sucumbido igual, ¿no?, al festejo y a todo eso. Pues bien, no es una excusa, allí hubo falta de idolatría, de pecado, de apostasía, pues no tiene nada que ver con Yahweh, no tiene nada que ver con Yahshua. Se puede parecer, pero no es Yahweh, no es Yahshua. No es una ordenanza de Yahweh esta celebración. Tenemos un estudio donde menciono y toco este tema, y es el estudio Yahshua HaMashiach, cuando nació. Y bueno, es deducible hasta el día y la fecha en que pudo haber nacido Yahshua, pero no hay ninguna ordenanza, ni siquiera en la Torah, de que indaguemos eso. No hay ordenanza. Investiguen cuándo nació Yahshua, celebren ese día en particular. No, no existe en toda la Torah ninguna mención al respecto, ninguna. Sí. Sí podemos hacer el estudio y dar testimonio para así quizás enseñar e instruir de que se está en un error cuando se celebra Navidad o Natividad o Christmas o Merry Christmas en inglés y lo que tú quieras llamarle. No existe, no existe. Pero los datos están, históricamente están. Yahshua nació en Sukkot, en la fiesta de Sukkot, que se celebra en el mes romano septiembre. Y en esta fiesta, que es la que se denomina la fiesta de las cabañas, ahí es cuando nace Yahshua en una azúcar, o bien cabaña también llamada pesebre. Esta fiesta es entre el 20 al 27 más o menos de septiembre, lo que ratifica que en ese periodo de tiempo lo más probable es que haya nacido Yahshua. Entonces está ratificado, lo tenemos ahí en el estudio, y explicamos un poco acerca de cómo esta fiesta está tan arraigada en el mundo y es un engaño de Hasatán, no hay otra cosa. Es producto de la religión, es producto de las creencias, de los mitos y del sincretismo que se ha provocado a lo largo de la historia para poder disfrazar y camuflar algo que es santo, ¿no?, y que Yahweh no ha ordenado particularmente celebrar. ¿Qué decía? Y en la tarde cuando reflexionábamos acerca de esto, de que, porque nosotros también tenemos un día de preparación, Así es. que comenzó la puesta de sol del día viernes romano y terminó ya la puesta de sol de este Sábado nuevo romano. año, claro, sábado romano. Pero nuestra forma ahora de prepararnos es diferente, porque antes estaba el afán de tener una mesa muy linda, adornada, para recibir a tus invitados, para tener el mejor regalo, vestirnos bonito. Sí, sin duda lo hacemos, pero nuestro sentir ahora es que no es un afán, sino que nosotros nos preparamos porque nos preparamos para hacer todo lo que no vamos a hacer el día de Shabbat, que es santo, que es para Yahweh, es porque dejamos de trabajar para solo estar con nuestro Abba. Y antes nos preparábamos, sí, ya adornábamos la casa y todo, pero no era para estar con papá, era para uno. Bueno, lo que hacemos en el día de preparación es obedecer ordenanza. Así es. Obedecemos mandato. Así es. El día de preparación ya lo estudiamos también, hay un estudio acerca del día de preparación y qué es el día de preparación, para qué está destinado. Así es. Y obviamente ese día antiguamente era para uno mismo, por eso hay tanto afán, Claro. tanto estrés y tanta dedicación al extremo ególatra, vanidosa incluso para demostrar a otros, qué sé yo. Y que no significa que ahora no lo hagamos con dedicación, porque sí lo hacemos, pero el sentido tiene, o sea, la connotación ahora es diferente porque obedecemos a Yahweh. Claro. Para en Shabbat no hacer nada que
que profane el día de Shabbat. Claro. Entonces, me imagino que algunos de ustedes pueden estar con ese sentimiento ahí de que fallaron o de que igual cayeron o que la presión familiar fue muy fuerte, sentimientos encontrados con familia que te induce o te exige a participar y todo eso. Yo lo entiendo. Sé que eso ocurre mayormente en aquellos que han despertado a la Torá hace muy poco Así y es. que aún tienen arraigado en sus corazones estos sentires, porque no es otra cosa que sentires. Aquí fluye la nostalgia, la melancolía. Tú puedes ver una serie de comentarios en las redes sociales de gente triste porque no está tal persona, porque echa de menos a alguien. No estoy criticando el sentir, eso lo tenemos todos. Pero en esta fecha en particular genera eso. La religión desata nostalgias, desata melancolías en diversas festividades y eso ancla mucho más al el corazón, a la emocionalidad. Por eso mucha gente sufre para estos días y se ponen tristes, melancólicos y todo eso. Pues bien, Yahweh no ordenó celebrar nada de eso. Eh, Me hicieron alguna pregunta acerca de por qué no celebramos, qué nos pasó, en qué nos convertimos y todo eso. Y se los voy a compartir en otro estudio para así desglosar un estudio un poco más completo acerca de las religiones. Todas tienen un origen, un nacimiento y no es en Yahweh, no es en Yahshua. A diferencia de la fe original, de la fe correcta, que es la creencia en Yahweh, ¿no? Y el temor a Yahweh. Pero en fin, si alguno de ustedes vivió esto en esta fecha en particular, pues bien, sepan que pecaron, fallaron delante de Abba, pero pueden rectificar si hay arrepentimiento genuino y real y verdadero. Eh, Acerca de esta pregunta que me hicieron, después de toda la conversación que hubo, eh, la persona dijo, bueno, para mí, para mí, este día significa amor. Y se fue. Y yo le rebatí, dice, ese es el problema del mundo, que el mundo le da un significado a lo que Yahweh no ha ordenado y se quedan con ese significado sin tomar en cuenta a Yahweh, manifestando la rebeldía del corazón, de presumir que se tiene una verdad, pero es una verdad personal y no es la verdad de Yahweh. Entonces, ahí está la lucha del ser humano de presentar sus argumentos, sus significados y así poder validar lo que cree, aunque eso sea una desobediencia completa a su mandamiento. Wow, y eso es terrible. Eso habla de la rebelión que hay en el mundo, eso habla de la apostasía imperante en el mundo y que también son revelaciones poderosas de que el regreso de Yahshua está cada día más y más cerca. Y será terrible, de verdad que será terrible. Pero los que estamos en Yahshua estamos cercados, librados y guardados para ser rescatados por Él. Así es que ya saben, los que fallaron o se sienten pecadores por esta festividad, rectifiquen, rectifiquen. Si bien no hay un peso de maldición sobre ustedes, pues están creciendo, están desarrollándose. Ya bueno los va a maldecir por esto, Y a uno les cuesta más que a otros. claro, pero sí los va a motivar, a corregir, para que puedan obedecer más y de mejor manera. Y eso se logra instruyéndonos en la Torah, orando, haciendo tefilat, pidiendo a Abba Yahweh transformación, sobre todo si hay debilidades, pues las debilidades nos atacan en cualquier momento y Hasatán lo sabe. Y en algún momento vamos a caer, pero Abba como fiel padre ha enviado a Yahshua como nuestro defensor para que nos ayude con su gracia a poder obedecer lo que no podemos obedecer, pues nuestra carne es débil. ¿Lo comprenden? Así es que ánimo, levántense otra vez, sacúdanse del polvo y seguimos adelante. No es una excusa para seguir fallando si es que tenemos otra Navidad, si es que hay otra festividad en el mundo, pues no sabemos la hora del rescate ni el día, ¿vale? Así es que estén atentos, atentos, atentos y purifiquen sus corazones día tras día. Todos tenemos debilidades, todos, todos. Pero también en medio de la debilidad hay mucha desobediencia y eso sí que es grave. Pues si hay desobediencia es porque hay rebeldía ante el mandato de Yahweh, ¿vale? Y tú sabes, si hemos amado y abrazado la fe en Yahshua y Él nos ha conducido al amor del Padre, no podemos ser ingratos y menospreciarlo a estas alturas, pues hemos alcanzado lo que el mundo no ha logrado alcanzar y es salvación, ¿vale?
Así es que ánimo, tengan paz, rectifiquen, corrijan, sean rigurosos con ustedes mismos, ¿vale? No dejen pasar las cosas, no, sean rigurosos. En eso consiste la Teshuvah o el regresar. Teshuvah significa regresar, ¿no? Eso es cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. También se aplica ese concepto de hacer Teshuvah, arrepentirnos o volvernos al Padre, ¿vale? Y es hacer un análisis de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo y cómo nos estamos conduciendo a través de la Torah en obediencia delante de Abba. Amén. Así es que ánimo, aún nos queda tiempo. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero todos estamos en el mismo carril. Lo importante es que todos tengamos como Melech, como Adón, como Salvador, como Rey, a nuestro Yahshua, a nuestro amado Yahshua, pues solamente Él nos conduce al Malhut de Abba Yahweh, ¿vale? Un abrazo para todos, así que mucho ánimo. Bueno, hoy día, como es un día especial de Shabbat, siempre andamos en la Torah y empezamos a estudiar. Espero estén leyendo los estudios que hemos subido a nuestro blog y que también están algunos en YouTube, para que puedan ahí estar recibiendo cada día instrucción. Hoy día queremos hablar de la Torah Responde 3. Ya hemos hecho 2 capítulos, 2 versiones. Antiguamente hicimos 2 también, pero se llamaban Corrigiendo Errores, ¿se acuerdan? Ahora estamos con la Torah Responde 3. Bueno, nos encontramos siempre a través de la Torah para comprender dudas, confusiones o derechamente ignorancia mediante preguntas y respuestas, ¿no? Así que deseo de todo corazón que puedan aprender más y más de la Torah y así vivir de modo eficaz la voluntad de nuestro Abba Yahweh. ¿Están listos? Espero que tengan ahí la Torah, si la pueden ojear en la medida que la vamos leyendo y así poder expandir más lo que la Torah dice. Pregunta 1. ¿Sabías que Yahshua condena la ira? Hay gente muy iracunda, hay gente que explota por todo y pretenden les validen esa forma de ser. Dicen, tú me conoces, yo exploto, pero después ya seguimos siendo amigos, pero yo tengo mis 5 minutos o yo tengo mis 10 minutos. Y entonces como que uno tiene que tolerar su forma de ser explosiva. Y no es así. Yahweh a través de Yahshua nos dice que condena la ira. Bueno, pongan atención a esto. No habrá juicio si alguien le dice a su hermano estúpido, o lo llama maldito, o que se enoje y le diga necio o le llame fatuo, que eso significa presumido, petulante, ¿no? Porque si alguien en efecto manifiesta estos defectos o debilidades, simplemente se le estaría diciendo la verdad y no habría una falta, ¿no? Por años, particularmente me asustaron diciendo, no le digas tonto a tu hermano. Si lo haces, serás culpable de juicio delante de Yahweh. Bueno, entonces al ver la necedad, prefería obviar o ignorar la situación, aunque en mi corazón estaba con sentimientos encontrados y aún con sed de justicia, sobre todo si alguien estaba hablando necedades y se estaba comportando tontamente en alguna situación. Bueno, Yahshua en este pasaje en la escritura está usando una hipérbole. Pongan atención, ya vamos a leer el texto. ¿Qué significa hipérbole? Hipérbole significa una exageración a uno de los mandamientos, ¿vale? Eleva el mandamiento de no matarás a un nivel mucho más exigente. Es decir, no es necesario asesinar a alguien para pecar, sino que basta con airarse y pecar en el corazón. Los ejemplos dichos por Yahshua tienen que ver con enojos o iras no resueltas, ¿vale? Hablando de celebraciones. ¿Te has dado cuenta que cada vez que hay celebraciones, sea esta la que está pasando, Navidad o lo que sea, siempre hay momentos trágicos? ¿Siempre ocurren momentos trágicos? Terrible, ¿no? Bueno, la ira ataca en cualquier momento. Entonces, Yahshua nos está diciendo a través de la Torah que no es necesario asesinar a alguien para pecar, sino solamente basta con airarse y pecar, ¿vale? Y así el corazón se debilita y abre más y más raíces de amargura. Los ejemplos dichos por Yahshua, como te digo, tienen que ver con iras no resueltas. Si eso no está resuelto en el corazón, bueno, quiere decir que la ira ha provocado pecado, ha provocado mella dentro de sí. Y si no ha sido perdonado, el juicio
está sobre esta persona que explotó en ira. Lo que Yahshua dice es que el pecado de ira es tan grave como el pecado de matar. Y para ser sanado se debe perdonar o pedir perdón y obviamente ser perdonado. Entonces, esta virtud en el Padre, por medio de Él, también debe estar en medio de su pueblo, donde debe primar el amor en todo momento. ¿Vale? Vamos a leer el texto. Matías 5, 22, 23. Mateo 5, 22, 23. Porque yo les digo que todo el que se encolerice o se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame estúpido a su hermano será culpable en el Sanedrín. Y cualquiera que lo llame maldito se expondrá al fuego del Gehinnom, o lago de fuego. De modo que si llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar, ve, reconcíliate con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Vale? Yahshua está usando el ejemplo de cuando se iba a adorar al templo. Entonces lo que dice Yahweh es que si tu ira permanece en contra de tu hermano y pretendes adorar a Yahweh, tu adoración es blasfema, es herética, no es bien recibida delante de Abba, pues tu ofrenda está siendo entregada desde un corazón en pecado. Entonces por eso le dice, ve, vuélvete, reconcíliate y así haz tu ofrenda para que Yahweh la reciba. Entonces mucha gente dice estas palabras, tonto, necio, estúpido, pero desde un contexto de ira, de rabia, y que no está resuelta. Por eso Yahshua dice, reconcíliate. En otras palabras, resuelve las situaciones en tu corazón para que estés libre de pecado, ¿vale? Desde tu pecado hacia esa persona y desde esa persona hacia ti. Ahora bien, si esa persona no te quiere dar perdón, pero tú sí hiciste lo que la Torah ordena, tú estás librado, ¿vale? Y la otra persona simplemente no, ya es un tema de ella, ¿no? Pero tú hiciste lo correcto. Básicamente a eso se refiere el texto que acabamos de leer, porque a veces, no sé si te has encontrado en esa situación en que al que está a tu lado de pronto le llamas tonto. No seas tonto, o no seas estúpido, ¿qué estás haciendo? Son palabras que a menudo se utilizan para ofender, pero en términos gramaticales tienen un significado. Tonto o estúpido es gente que no razona correctamente. Y aún la palabra idiota, que es tan hiriente, también es una persona que carece de razón, ¿vale? Es decir, no actúa con cordura, entonces es una persona idiota. Pero se utiliza tanto de modo agresivo y ofensivo que cuando la gente lo escucha siente que lo están agrediendo. Y no necesariamente. Se está refiriendo a una conducta que va en discordia con la correcta razón, básicamente, ¿no? Pero eso es lo que quiere explicar el texto en Matías 5, 22, 23. Es que Yahweh condena la ira. Si hay ira en tu corazón, bueno, hasta el texto dice, hasta el mismo lago de fuego estás expuesto si eso no está resuelto. Por eso más adelante en la Torah se dice, y dice la Torah, airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. Enójense y hagan y el berrinche que quieran, pero no pequen. Pero ¿cómo es posible enojarse y no pecar? ¿Por qué? Porque la ira es un sentimiento de querer cambiar una situación, porque no la aceptas, no la toleras. Entonces ese sentimiento de impotencia enerva los sentidos, los exacerba y se quiere hacer algo para poder cambiar esa situación. Y como esa situación no se cambia así como así, el argumento más recurrente cuando no hay diálogo es la agresión. Lamentablemente es así. Es la agresión. Y ahí se cae en pecado. Ahora esta agresión puede ser física, esta agresión puede ser verbal, o bien no es ni física ni verbal, pero está anidada en el corazón. Gente que cierra su boca, como que aquí no pasó nada, pero dentro de su corazón quedó rencor, remordimiento, ira, obviamente, rabia, malestar, desazón, desánimo, tristeza, dolor en el corazón, etc. Una serie de sentimientos que pueden provocar que el corazón simplemente se llene de pecado. Y si no está resuelto, tú sabes, el ser humano lo solapa todo. Lo oculta, lo oculta, lo oculta. Con tranquilidad, entre comillas, con una conformidad, pero hay un recelo constante hacia esa persona que puede durar años, años, años.
hace mucho tiempo atrás, recuerdo una familia muy conocida, falleció su esposo y ellos, según la tradición de ir a visitar los muertos, iban al cementerio a verlo siempre. Y todos dirían, bueno, guardan un recuerdo y lo van a ver y está bien. Pero iban solamente a insultar el, en el cementerio a esa persona, a insultarla porque había sido un mal padre. Entonces tú ves que la ira puede durar años y la única solución es el perdón. Lo manifiesta Yahweh a través de Yahshua, perdonando a su pueblo y a todo aquel que creyera en Yahshua a través de su muerte en el madero, imagínate. Entonces, si Yahweh fue capaz de hacer eso, ¿cuánto más nosotros y de pedir perdón? Hay mucha gente que espera este día en particular para pedir perdón, siguiendo el ejemplo de la vecindad del Chavo. En este día todo se perdona. El perdón debe ser constante todos los días y a cada momento, siempre. Por eso nos arrepentimos todos los días, para que Abba Yahweh nos perdone y seamos así aptos para su reino. ¿Ok? ¿Les parece? Básicamente eso es el texto en cuestión. Vamos a ver otra pregunta y que espero vaya resolviendo a lo mejor el argumento y lo que se quiso decir, porque son textos que tú ya conoces y de alguna manera sí los interpretas y aunque los lees una y otra vez, a lo mejor sí no te das cuenta de algunos detalles que sí tenemos que precisar. Pregunta 2. ¿Sabes qué es ser la sal de la tierra? Bueno, siempre se nos dijo que éramos la sal de la tierra. Hay hasta canciones. Y que nosotros le dábamos sabor al mundo, cosa que es correcto. Y que debíamos ir y salar al mundo, desabrido por causa del pecado, por la predicación del Evangelio, y por muchos años anduvimos como saleros en el mundo, hablando a diestra y siniestra, ¿no? Porque éramos la sal de la tierra. Bueno, lo que realmente dijo Yahshua es que como pueblo de Yahweh debemos tener la misma función que tiene la sal, y es conservarnos puros y en santidad, primeramente. Antiguamente la sal era valiosísima, servía para conservar los alimentos, al punto de llamarle el oro blanco. Yahweh en su tiempo ordenó la sal en las ofrendas, denominándola como la sal del pacto. Esto está en Levíticos 2:13. No está vigente este pacto, obviamente, pues tiene que ver con expiación, no está vigente, pero aún Yahweh la usaba, la sal del pacto. De la sal proviene el concepto salario, que era lo que se le pagaba a la gente después de una jornada laboral, y se le pagaba con sal, porque era valiosísima, ¿no? Bueno, vamos a definir las características de la sal y entenderemos cómo debemos vivir entonces la voluntad del Padre siendo sus hijos. Entonces, como significado, la sal preserva, es lo primero que hace la sal, preserva. Esto significa que la sal protege, resguarda algo, intentando conservar su estado de un daño o peligro del ambiente, ¿vale? Esa era una de las funciones principales de la sal, preservar, guardar. Y obviamente lo que produce en su sustancia, que es dar sabor a las cosas. Entonces, en nosotros sería, si somos la sal de la tierra, conservarnos y guardarnos puros y santos, limpios del olam, limpios del mundo. Estamos analizando las características de la sal, recuerda. Entonces, conservarnos puros, santos, limpios del olam, ¿vale? Separados del mundo. 2. Retenemos la palabra de Yahweh y la obedecemos. Otra cosa que tiene la sal: preserva, resguarda, retiene las propiedades de las cosas. Defender y cuidar la correcta emuná, ese es nuestro sabor, ¿vale? Nuestro sabor correcto, de acuerdo a la sal, es nuestra fe, nuestra emuná, y también compartirla, sin duda, y dar sabor a otros, como es el ejemplo, ¿no?, de salar el mundo, para que sean guiados a la salvación por medio de Yahshua HaMashiach, siempre con la dirección del Ruach, no a diestra y siniestra. Nadie tira sal hacia diestra y a siniestra, todo lo contrario, es para condimentar las cosas de modo preciso. Lo único que vuelve insípida la sal es la desobediencia, la tibieza y la carnalidad, ¿vale? Esto está en Mateo 5:13, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino para tirarla fuera y que la gente la pisotee,
básicamente. ¿Te das cuenta? Eso es todo lo que dice el texto respecto de la sal, pero lo que recibimos como ejemplo o como exhortación es mucho más abundante. La sal preserva, la sal resguarda, la sal retiene, la sal defiende. ¿En qué sentido? Defiende del daño, del ambiente, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, si tu sabor o el sabor que tú le estás dando a tu propia vida no es el correcto, es porque se está volviendo insípida. ¿Y qué significa esto? Que en tu vida puede haber desobediencia, tibieza y carnalidad, lo cual debe ser erradicado completamente para que tú, como sal de la tierra, en efecto puedas salar a otros. Pero antes tú debes estar salado. ¿Ah? Que también se utiliza metafóricamente cuando alguien está mal. No, este está salado. Pero ese es un concepto mundano. La Torá habla de la propiedad de la sal, que es preservar, ¿vale? Eso somos nosotros. Nos preservamos, nos mantenemos firmes, igual que la sal que permanece en el tiempo, ¿vale? Lo hacemos también por la gracia de Yahshua HaMashiach. Básicamente eso es lo que intenta decir este texto, ¿vale? Ok. Esto también me llamó mucho la atención y tiene que ver con la negación de Pedro cuando niega a Yahshua. ¿Sabías que Pedro no negó a Yahshua para traicionarlo? Hemos sido un tanto injustos por años con este apóstol de las Escrituras, el Sheluhim Kefa, o apóstol Pedro, pues decimos que fue cobarde, rechazó al Mashiach, que lo traicionó, que su negación fue una muestra de debilidad y quizás estamos ante un escenario bastante distinto, muy diferente, y solo estamos frente a un hombre que humanamente hizo todo lo posible para estar cerca de su amado Adón y cumplir la promesa de amarlo, de no dejarlo jamás y de no abandonarlo, en definitiva. Veamos qué dice la Torá acerca de Kefa y de esta supuesta negación. Ponga mucha atención. Mateo 25, del 69 al 75. Dice, estando Kefa sentado fuera del palacio, se le acercó una muchacha y le dijo, tú también estabas con Yahshua el Galileo. Pero Kefa lo negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, lo vio otra muchacha, y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Yahshua de Nazaret. Y Kefa lo negó otra vez, pero ahora con juramento, ¿vale? Ya van dos negaciones. No conozco a este hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Kefa, verdaderamente también tú eres del grupo del profeta, del Nabí, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Kefa comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, y enseguida salió el cohen con el sonido del shofar. Es lo que también se llama el tarnegol, ¿no? O el gallo que canta, que era la jerga que utilizaba el pueblo judío con que apodaban al sacerdote que tocaba la trompeta y le llamaban el gallo. Y Kefa se acordó de las palabras de Yahshua y antes de que cante el tarnegol o antes que toque el shofar, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Wow. Oh, estaba así. Esto por años me causó cierta controversia, porque siempre escuché prédicas, y quizás hasta yo también las dije, de que Pedro manifestó miedo, cobardía y traición al final, porque todos dejaron a Yahshua en el Getsemaní y todo eso, ¿no? Y no están así, y lo vamos a ver. Hasta aquí todo indica que Kefa negó a Yahshua y al parecer traicionó su fe. Pero vamos a analizar las demás intervenciones que tuvo Kefa con su amado Yahshua y que distan de lo que finalmente sacamos como conclusión. Pongan atención a esto. Primero, caminó en las aguas manifestando una fe asombrosa y una determinación como ninguno de los demás apóstoles. ¿Se acuerdan? Cuando Kefa le dice a Yahshua, ordena que yo vaya hacia ti, y Yahshua dijo, ven, y caminó por las aguas, ¿vale? Obviamente pierde de vista a Yahshua por el viento y comenzó a hundirse, pero no podemos negar que caminó por las aguas, ¿vale? 2. Kefa le dijo al Mashiach que estaría con él,
y que lo seguiría hasta la muerte. Aquí ya vemos una nueva manifestación de su personalidad. En Getsemaní no tuvo ningún temor en enfrentar con la espada a los fariseos y cortarle la oreja a uno de ellos, y solo se detuvo porque Yahshua le ordenó guardar su espada. ¿Sí? Wow. Incluso, punto 4, fue capaz de reconvenir a Yahshua de ir al madero, y Yahshua lo reprendió. ¿Qué significa reconvenir? Reconvenir significa amonestar suavemente a alguien. Entonces Pedro, o Kefa, tuvo, en buen chileno, la patudez de decirle al Mashiach, escuchando muchas veces que él había profetizado su muerte y que tendría que ocurrir aquello, no vayas, mejor piénsalo, considéralo, al punto de que Yahshua lo reprende como si fuera Hasatán. Apártate de mí, Hasatán. No porque él fuera Hasatán, sino porque esa es la labor de Hasatán, entorpecer la obra de Yahweh, ¿vale? Y lo estaba manifestando Pedro en su amor por él para evitar que ocurriera lo peor, ¿vale? Entonces, analizando un poco a Kefa, alguien con esta personalidad, con este carácter, con esta impulsividad y valentía de atreverse a hacer cosas que nadie más haría, o decir cosas que ningún otro diría, ¿creen que negaría a Yahshua en el sentido de traicionarlo? Absolutamente no. Bueno, pongan atención a la comprensión contextual de lo que leemos en el texto que acabamos de leer, ¿vale? Pongan atención. Espero a ver si llegan a la misma conclusión que llegamos acá. Punto 1. Una vez que Yahshua fue arrestado y llevado ante el concilio, Kefa lo siguió para estar cerca de él y ver qué harían con Yahshua, ¿vale? Lo sigue. Punto 2. Kefa estaba sentado fuera del concilio en el patio. Si hubiera tenido miedo, no se hubiera mezclado con la gente, para no ser reconocido. Una vez más, la manifestación valiente de Pedro. Punto 3. Fue descubierto en 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones lo negó, y a la tercera vez mantuvo su negación con juramento y maldiciones para que lo dejaran en paz, ¿vale? Pongan atención a esto. Esta negación no es traición, es desviar la atención. ¿Por qué digo esto? De haberlo descubierto, lo más probable es que lo hubiesen arrestado y llevado de allí a la prisión. Esto habría sido terrible para Kefa, pues no hubiese estado con su Adón hasta el final, aunque sea a la distancia, ¿no? Y cumplir lo que le dijo, que lo amaba, que no lo abandonaría y que no lo negaría, ¿vale? Su negación fue para estar allí, para seguir a Yahshua porque lo amaba. ¿Se entiende? Ahora, lloró amargamente saliendo a las puertas del concilio, ¿vale? Kefa no lloró por haber traicionado a Yahshua. Pongan atención a esto. Lloró porque las palabras de Yahshua siempre se cumplen, y esta vez no sería la excepción. Escuchó cantar el gallo 3 veces, el sonido del shofar, ¿no? Recordó que Yahshua se lo había profetizado, y de sus labios habría brotado entonces la negación, que dijo que nunca jamás haría, ¿vale? Se vio confrontado con aquello que no estaba en su corazón. Me atrevo a pensar que en la mente de Kefa estaba la imagen viva de las demás palabras de Yahshua que dijo que se cumplirían, y que era que el Hijo del Hombre debía padecer mucho por los ancianos, por los líderes, por los principales y por los escribas, y que finalmente sería muerto. Todo eso estaba en su mente. Entonces su llanto desgarrador fue porque se cumpliría la profecía de su muerte, la muerte de su amado Adón Yahshua, y que además lo negó emotivamente, pero jamás deseando hacerlo. ¿Comprendieron el punto? Entonces, estamos ante uno de los textos quizás más estudiados, más exhortados y quizás el menos apreciado desde la perspectiva de la verdad del Sheluhim Kefa, el apóstol más pintoresco y el más notorio en la Brit Hadashah, o la Nueva Alianza, o denominado Nuevo Testamento. Entonces lo que veo aquí básicamente es a un Pedro queriendo hacer humanamente posible todo lo que le dijo a Yahshua,
de que no lo dejaría, no lo abandonaría, menos lo negaría, y etcétera, etcétera. Pero Yahshua le dice, me habrás negado 3 veces antes de que cante el gallo. Y se ve confrontado con esta realidad. Pero ahí no hubo traición, ahí no hubo cobardía, ahí no hubo un abandono, un rechazo del Mashiach, todo lo contrario. Si no, jamás se habría metido ahí al patio donde estaban todos los demás viendo el juicio injusto y diabólico en contra de Yahshua. Entonces hay que ser un poquito más justos con Kefa y analizar bien los contextos para así evitarnos malas interpretaciones de este gran apóstol. Esto mismo, pongan atención, hará Yahshua con todos aquellos que comparezcan ante Yahweh en el día del juicio. Muchos de nosotros a veces nos anticipamos con prejuicios y decimos cosas respecto de alguien o bien de nosotros mismos, sin ver lo que hay más atrás, cosa que Yahweh sí ve, ¿vale? A veces también somos muy autoexigentes y muy culpógenos, y nos culpamos de muchas cosas creyendo de que no estamos a la altura, o de que hemos pecado innecesariamente, o que hemos fallado otra vez, y pensamos que ya estamos perdidos, y que sobre nosotros simplemente está el juicio final y el lago de fuego, y no nos damos cuenta de toda la trayectoria que llevamos con Yahshua, y que Yahshua sí valida, ¿vale? No por el último pecado que cometas serás expuesto al lago de fuego, ¿vale? Y no es una licencia para fallar en absoluto. Estoy hablando de las debilidades, básicamente. Pues Abba nos conoce y sabe por qué hacemos las cosas y por qué nos hemos enfrentado a esto, porque él también fue hombre y es hombre, pero hombre perfecto, que es distinto. Espero que esta pequeña analogía de Kefa te cambie un poco la perspectiva de él, pues también aún la discusión que tiene con Pablo también tiene un contexto y en donde decimos que Kefa se portó muy mal. ¿Qué le pasó a Pedro otra vez? Que Pablo lo va ahí a amonestar y a exhortar, tomándolo casi del cuello. Y eso también tiene un contexto del por qué ocurre esa situación, ¿vale? Bueno, sigamos. Vamos a irnos un poco a Pablo. ¿Sabías que ser templo del Ruach? ¿Cuántos son templo del Ruach? ¿Cuántos son Sukkah del Ruach de Yahweh? Todo así yo. Bueno, básicamente ser templo del Ruach o templo del Espíritu es ser puro sexualmente. Pero somos la casa del Padre. Sí, está bien, eso es correcto. Pero básicamente es ser puro sexualmente. Corintillina Aleph, 1 de Corintios 6, 19, dice así: ¿O no saben que su cuerpo es templo del Ruach de Kadushá, o Espíritu de Santidad, que mora en ustedes y que recibieron de Elohe, y que ustedes no son suyos, pues los han comprado por un precio? Por eso glorifiquen a Elohe en su cuerpo, Bueno, esto ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿no? Pero siempre es bueno reiterar y con más detalles vamos a ver a qué se refiere lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, el templo al que se refiere es el cuerpo en su formación integral, o la suca, esta carne, la suca. El apóstol alude directamente a las depravaciones sexuales que dominaban a los corintios. Tienes que leer todo el contexto de Corintios. Esto está, el versículo que vimos en el capítulo 6, ¿vale? Es el pecado que más afecta al cuerpo y que tenía esclavo a los corintios, los pecados sexuales. El ataque es integral. ¿Por qué? Porque afecta y deteriora mente, cuerpo y espíritu. La exhortación dice que debemos ser santos y puros ante Yahweh, cuidando el cuerpo o cuidando el templo en este caso. Entonces, leamos qué dice la Torah en su contexto y nos daremos cuenta que es una exhortación a la pureza sexual y a la justificación en Yahshua. Es decir, Yahshua nos ha justificado para no seguir viviendo eso que les dijo a los corintios y que hoy es una lección para nuestra vida igualmente. Del capítulo 6, del verso 8 al 11, ¿qué dice? Menciona una serie de pecados que sufrieron muchos y que eso eran antes, pero ya no, porque han sido justificados por Yahshua, mediante su Ruach, ¿vale? Eso dice del verso 8 al 11. Estos erais alguno de vosotros, pero ya no. ¿Vale? Del verso 12 al 13 dice que no todas las cosas convienen, aunque podría hacerlas todas.
pero no se dejen dominar por ninguna de ellas, ya que Yahweh puede destruir tanto el pecado como al hombre. ¿Te acuerdas el texto? Todas las cosas me convienen, o todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, y etcétera, etcétera. Del verso 14 al 15 dice que el cuerpo no es para fornicación, sino que es para Yahweh. Pues, así como Yahweh levantó al Mashiach, también lo hará con nosotros. Por eso no podemos unirnos a prostitutas, básicamente depravaciones sexuales, ¿vale? Dentro de la depravación sexual que vivían los corintios, también estaban ligadas a las religiones que habían, o a la religión imperante en ese tiempo, la diosa Diana, que era la diosa de la fecundidad y de la reproducción, y etcétera, etcétera. Verso 16 al 18, dice que quien se une sexualmente a una prostituta, uno es con ella. Y quien se une a Yahshua, pues bien, uno es con él también. Dice que huyan de la fornicación, pues este pecado le hace daño al hombre más que cualquier otro pecado. ¿Vale? Entonces, Yahweh siempre acusó de pecado de adulterio, de prostitución y de fornicación a su pueblo, aludiendo a que se mezclaban con religiones paganas. En Corintios era lo mismo, pero también era literal, porque los corintios sufrían de inmoralidad sexual extrema. Eran terribles los corintios, ¿vale? Entonces, el texto cuando dice que vosotros sois templo del Ruach, básicamente se refiere a que debemos ser puros sexualmente, ¿vale? Y eso implica obviamente una condición de vida en donde nos movamos. En el ambiente en que nos movamos somos templo de Yahweh, porque como cuerpo en nosotros reside la presencia misma de Yahshua por medio de su Ruach, ¿vale? ¿Se comprendió el tema? Ok, perfecto. Hay otro texto también que de pronto nos ha dado vuelta en la cabeza y pensamos de que es de una forma y no es así. Pregunta 5. ¿Sabías que el texto apacienta mis ovejas no se refiere a cuidar de la iglesia? Wow. Otro texto mal enfocado que está en Yohanan 21, 14, 19, que carece de una comprensión correcta, y es cuando Yahshua le pide a Kefa que pastoree a sus corderos. Primero por una traducción errada de las escrituras y luego por una interpretación romanizada, básicamente, más que hebrea. Entonces, estas son las interpretaciones que muchos creyentes le dan a este texto. Pero leamos primero el texto. Yohanan 21, 14, 19. Esta era ya la tercera vez que Yahshua se manifestaba a sus talmidim después de haber resucitado de entre los muertos. Es decir, Yahshua había muerto y había resucitado y ahora se estaba apareciendo constantemente a los discípulos por unos 40 días aproximadamente. Sigamos leyendo. Después de comer, mira, Yahshua ya comía con ellos. Yahshua le dice a Simón Kefa: Simón, ¿me amas más que a estos? Y Simón le dijo: sí, Rabí, tú sabes que te quiero. Yahshua le dijo: apacienta mis corderos. Lo volvió a decir por segunda vez: Simón, ¿me amas? Le contestó: sí, Rabí, tú sabes que te quiero. Yahshua le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, ¿me quieres? Kefa se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo amaba, y le dijo: Rabí, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te quiero. Yahshua le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más joven, tú te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, y te vestirá otro y te levantará a donde no quieras. Dijo esto indicando con qué muerte Kefa habría de glorificar a Yahweh Elohim. Después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. Bueno, aquí yo sé que automáticamente te fuiste, pum, a lo último que dijo Yahshua, la forma en que iba a morir Pedro. Otro extenderá tus brazos y todo. Muchos dicen que Pedro murió igual que Yahshua, crucificado. Pero en fin, el contexto de lo que estamos hablando es acerca de los corderos. Bueno, ¿qué es lo que dicen de este texto? Dicen que Yahshua le pide a Kefa que cuide a las almas de los hombres. Dicen que Yahshua le dice a Pedro que será un líder de la iglesia y que debe cuidar el rebaño, miembros o convertidos. Dicen que es la manifestación del amor de Yahweh sobre la humanidad que llama ovejas. Dicen que Yahshua perdona la negación de Pedro cuando estuvo en el patio del concilio
y le pide ser fiel en el servicio que viene sobre él y es cuidar a su iglesia, ¿vale? Analicemos entonces el texto. Yahshua ha resucitado y se aparece a sus discípulos. En una de sus apariciones, después de haber comido, llama a Kefa y le hace una pregunta y una petición a la vez. 3 veces le pregunta si lo ama y las 3 veces Kefa le responde que sí lo ama. Pero la tercera vez se entristece de que le vuelva a preguntar, pero nuevamente le dice que lo ama y además que él conoce todas las cosas. En cada respuesta, Yahshua le pidió que pastoreara sus corderos, ¿vale? La primera vez que le preguntó, le dice si lo ama a él primero, más que a sus discípulos. Bueno, lo que está haciendo aquí es afirmar y confirmar el amor de Kefa en sí mismo, no en Kefa, sino en Yahshua. Está afirmando su amor en Kefa, lo primero que hace Yahshua, ¿vale? Para que pueda darse cuenta de lo que está respondiendo. Pues Yahshua delegará en él la responsabilidad de sus corderos, o mejor dicho, de sus discípulos. Aquí no hay iglesias, aquí no hay mundo, aquí no hay una iglesia universal, ni nada de eso. Yahshua subirá a los cielos y delega sobre Kefa el cuidado de los demás discípulos, de modo que sigan siendo instruidos, animados y soportados por él como principal de ellos. Esta característica del liderazgo en Kefa siempre fue notoria, siempre fue explícita y Yahshua sabía que solo él podía cumplir con esta misión, cuidar a los demás discípulos, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con un cuidado de las almas de la humanidad, de las ovejas de las religiones, de liderar la iglesia más poderosa del mundo. No es un papado ni nada de eso. Las razones son simples y ya estudiadas. Yahshua no fundó ninguna religión, Yahshua no fundó ninguna iglesia y no preparó ningún credo sistemático mundial, nada de eso. Yahshua vino por su pueblo, recuerden siempre esto, y por ellos murió. Y al ascender al Shamaim, su obra de rescate debía seguir, esta vez en los hombros de sus talmidim, con Kefa a la cabeza, y resguardo obviamente de los 12. Entonces Yahshua le está pidiendo a Kefa que cuide a sus hermanos discípulos y continúen su misión, ¿vale? Para eso lean Matías 28 del 18 al 20, allí son encomendados por Yahshua, es lo que tú conoces como la gran comisión, ¿vale? Entonces eso es básicamente el texto de apacienta mis corderos. Le está diciendo, cuida a tus hermanos discípulos para que sigan haciendo la obra que yo les estoy encomendando, nada más. Lo demás es tradición católica, ortodoxa, apostólica, ¿vale? Pregunta 6. ¿Sabían que la mujer en Edén no está condenada a desear al hombre como castigo? Muchos hombres, y no pocos, con una muy mala exegesis, pretenden enseñar a sus mujeres, pero terminan manipulando un texto que es más que lo que dice. En Génesis 3:16, Yahweh castiga a la mujer diciendo que parirá a sus hijos con dolor y que hará más severos sus dolores al parirlos. Vamos a leer el texto. Bereshit, Génesis 3:16. Y a la mujer le dijo, haré más severo tus dolores de parto, con dolor darás a luz a tus hijos y tendrás apego a tu esposo y él tendrá autoridad sobre ti. Las versiones contemporáneas dicen, y tu deseo será para tu esposo y él dominará por sobre ti, ¿vale? Pongan atención a esto. Esto indica que si no hubiesen pecado, las preñeces de Eva habrían sido leves y con un dolor totalmente soportable, pues su matriz se abriría para dar a luz. Eso es obvio, ¿no? Luego el texto dice que tendrá siempre apego a su esposo. Apego significa aprecio o inclinación especial por alguien. Pero apego también se interpreta como lealtad y también como fidelidad. Pero existe una discrepancia, y es que ambos se amaban, ambos convivían, ambos conocían sus roles, ambos sabían que estaban unidos por amor mutuo y por el amor del Padre. Entonces, ¿por qué le habla de este apego si era obvio que se tenían el uno al otro? No se entiende, ¿vale? ¿Dónde está la respuesta? La respuesta está en la severidad de tus preñeces. Pongan atención. Si pariría con dolor
¿seguiría teniendo más hijos después del primero? Si sabía de este gran dolor en el parto y que sería aumentado, ¿tendría ánimos Eva o Java de quedar embarazada? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Yahweh al castigarla también la bendice con el don y la gracia de la vida en su vientre. Por lo tanto, este apego significa que la mujer siempre regresaría a su esposo en completa aceptación del dolor de sus preñeces y así seguir reproduciendo la raza humana, pues esa bendición le fue dada a ambos cuando fueron creados y aún estaban en la perfecta voluntad de Abba Yahweh. ¿Te acuerdas cuando Yahweh los crea y dice ahora multiplicados y fructificados? ¿Vale? De ahí a que la mujer actual no solamente tenga un hijo, tenga dos, tenga tres o tenga cuatro, o como mi mamá que tuvo 6, o como la mamá de mi esposa que también tuvo 6. Y hay personas que tienen más hijos. Mi abuela tuvo 12. Entonces uno dice, ¿cómo 12 años manteniendo un bulto en el vientre que crece cada día, soportarlo 9 meses con todos los dolores que eso implica y además el dolor del parto? Y para volver a tener otro hijo, y volver a otro hijo, y volver a otro hijo. Porque este castigo, si bien fue un castigo severo, el texto no dice la Torah que la mujer no iba a sufrir un dolor. Dice aumentaré y haré más severo el dolor de tus preñeces. Lo que significa que sí le iba a doler, pero no tanto, y sería totalmente soportable. Pero lo aumentaría aún más por su pecado. Pero juntamente con ello también está la bendición de llevar la vida en el vientre, lo que hace que este dolor sea aceptado. Por eso la mujer vuelve a su esposo. O el apego será hacia su esposo, o el deseo de la mujer será hacia su esposo y nada más, ¿vale? Pero no significa que la mujer tengo que amarlo así como un zombie. No, no tiene que ver eso, no tiene nada que ver. Se aman por mutua decisión y permanecen juntos por el pacto del matrimonio delante de Abba Yahweh, ¿vale? Bueno, algunos estudiosos hablan de que esta palabra apego, según versiones más contemporáneas, ¿no? También está la palabra teshuvah, y esta palabra significa regresar o volver, lo que le da al texto mayor fuerza de interpretación. Y podríamos decir que el texto dice, aumentaré el dolor de tus preñeces y aún así volverás a tu esposo para que sigan multiplicándose en la tierra. ¡Wow! Y acerca de que el hombre tendrá autoridad sobre la mujer, no significa y no se refiere a maltrato, a abuso, tiranía, machismo o violencia. Se refiere a que Yahweh delega sobre el hombre el liderazgo y la representación del hogar y de la familia ante él. Básicamente es eso. El hombre es representante de la familia y de su mujer y sus hijos delante de Abba Yahweh. Y este hombre obviamente tiene responsabilidades, ¿no? Instruir a su mujer, exhortarla, bla, bla, bla. Pero la mujer es fiel, compañía idónea, columna, soporte, y al mismo nivel que el hombre, sin duda, ¿vale? Básicamente a eso se refiere el texto, no que la mujer esté ahí castigada a ser el deseo del hombre para siempre. Pregunta 7. ¿Sabías de que esto de que no seremos probados más allá de lo que podemos soportar es mentira? Este texto en 1 Corintios 10 del capítulo 12 al 14 ha sido muy mal usado y muy mal aplicado, atribuyéndosele una promesa de fuerza, de coraje y fe ante situaciones difíciles como problemas en el trabajo, trámites judiciales, problemas con el vecino, deudas, dificultades en el matrimonio, pesimismo, desaliento, por enfermedades y un gran etcétera, ¿no? Y todas estas situaciones supuestamente están adheridas a la promesa de que no seremos probados más allá de lo que podemos soportar, ¿sí? El error es evidente y lo es por una falta de contexto. Pongan atención a esto. El texto en cuestión no habla de pruebas domésticas o cotidianas, sino de pruebas y o tentaciones que son mortales. Toda prueba o toda tentación confronta tu fe y obediencia y es el más fiero ataque que puede vivir un hijo de Yahweh. Pues el fin de la tentación o de la prueba es destruir la obra de Yahweh desde un autosabotaje, es decir, que uno mismo lo provoque,
o un ataque directo de Hasatán. Y la tentación a la que se refiere es a seguir a otros dioses y caer en idolatrías. A eso se refiere esto de pruebas, de no darnos más pruebas de las que podemos soportar. El capítulo 10 del verso 1 al 22 habla acerca de la idolatría y sus pecados que pueden tentar o probar al creyente. ¿Pusieron atención? En el capítulo 10 del verso 1 al 22 de Corintios habla de idolatría, ¿vale? Y de los pecados que pueden probar o tentar al hombre. Vamos a tomar un poquito de agüita. Saúl menciona los siguientes pecados: codiciar lo malo, idolatrar y divertirse en el paganismo, fornicación sexual con paganas y murmuraciones. Y pone como ejemplo que por fornicar con paganas murieron en un solo día 23,000 personas como castigo de Abba Yahweh. Leamos qué dice la Torá. Primera de Corintios 10, 12, 14. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces dijimos ese texto? El que esté firme, hermano, mire que no caiga. Por cualquier cosa, por cualquier cosa. No les ha venido ninguna prueba que no sea humana, dice Pablo. Pero Elohim es fiel y no dejará que reciban pruebas mayores de las que pueden soportar, sino que junto con la prueba dará la salida, para que la puedan resistir. Por tanto, amados míos, huyan ¿de qué? De la idolatría. Huyan de la idolatría. La promesa de Yahweh es que ninguno ha sufrido nada que otros no hayan sufrido, pero que deben confiar en Él y ser obedientes a la Torah, pues Él no permitirá que suframos más de lo que podemos resistir. Finalmente somos carne. Así es que, así como viene la prueba o la tentación, vendrá también su ayuda para que podamos vencer mediante Yahshua y podamos permanecer firmes creyendo, confiando y obedeciendo a Abba Yahweh, el único Elohim verdadero. Es obvio que si tenemos dificultades de tipo domésticas y quizás nos sobrepasen, o lo que sea, vamos a contar con el favor de Abba Yahweh. Pero el texto se refiere a la prueba de fe y de no caer en idolatrías. El día de hoy particularmente fue un día de prueba para muchos y podían soportar. ¿Sí? Muchos el día de hoy podían soportar con creces. ¿Por qué? Porque así como viene la prueba, Yahweh también envía la salida y la fuerza para permanecer. Pero algunos cayeron, estando la promesa de fuerza, de coraje. Hay gente que dice, pero no será exagerado esto. Es que no es una exageración, en absoluto, frente a este tipo de celebraciones paganas. ¿Por qué? Porque esto es adoración a Baales. Se está adorando algo que no es Yahweh. Y eso Abba lo aborrece, ¿vale? Porque no es Él. No es Él. No sé, por poner un ejemplo, es como, no sé, honrar a Juan, pero subir al escenario a Alberto. y todos piensan que es Juan, pero no es Juan. ¿Me entienden? Un burdo ejemplo, ¿vale? Entonces a eso se refiere básicamente este texto, de que no nos dará más pruebas de las que podemos soportar. No se refiere a cosas domésticas, se refiere a los pecados que provocan la idolatría, la adoración al paganismo, festividades, todo aquello que Yahweh no ha ordenado y que el hombre lo celebra, convirtiéndose en un idólatra. Ahora, cada pecado en sí es una idolatría, pues ocupa el lugar que debe tener Yahweh y es de soberanía total. Mis amados hermanos, básicamente es una pequeña exhortación a poder interpretar correctamente los versículos que a diario leemos y poder salir de dudas y así tener una clara comprensión de lo que dice la Torah en diversas materias. Y todo tiene que ver con nuestra vida integral. Espero que estos versículos sean de ayuda y de meditación para cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes tiene más dudas de algún otro versículo o de algún otro pasaje en la Torah, si podemos ser de ayuda, envíennos sus preguntas a través del inbox y con gusto vamos a estar respondiéndoles.
Mis amados Sahim, ha sido un grato placer haber estado con todos ustedes una vez más. Esperamos que disfruten este maravilloso Shabbat. Estamos orando por todos ustedes. Estamos rogando por algunos de ustedes que están enfermitos y enfermitos graves. Estamos rogando por sus vidas y estoy siendo prudente, obviamente. A aquellos que saben, entienden lo que digo. Estamos rogando por todos ustedes, pidiendo a Abba que los fortalezca cada día más y más. Y esperamos que ustedes también oren por nosotros. Visiten el blog, visiten el canal de YouTube, revisen los mensajes y crezcamos juntos en la gracia de nuestro Abba Yahweh por medio de Yahshua. Nos vemos en otra oportunidad. Shabbat Shalom.